Capítulo 9. Un extraño silencio acechaba el área, como si un viento sobrenatural hubiera barrido el lugar y aspirado todos los sonidos. Newt había leído el mensaje en voz alta para aquellos que no podían ver el papel, pero en vez de provocar el caos, había dejado a los habitantes con la boca abierta. Thomas había esperado gritos, preguntas, discusiones, pero nadie dijo una sola palabra. Todas las miradas estaban fijas en la chica, que ahora estaba acostada ahí, como dormida, con el pecho subiendo y bajando al compás de una suave respiración. Al contrario de lo que habían pensado en un principio, estaba bien viva. Thomas esperaba una explicación de Newt, como si fuera la voz de la razón o una presencia tranquilizadora, pero lo único que hizo fue quedarse quieto estrujando la nota y apretando el puño, con las venas a punto de estallar. Thomas se sintió desfallecer. No sabía por qué, pero la situación lo inquietaba mucho. Albie se llevó las manos a la boca y gritó "Dox". Segundos después, Thomas recibió un brusco empujón. Dos chicos mayores se abrían paso por la multitud. Uno era alto, de pelo bien corto con una nariz que parecía un limón. El otro era bajo y, sorprendentemente, tenía algunas canas a los costados de su cabeza. Esperaba que pudieran aclarar lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué hacemos con ella?, preguntó el más alto, con una voz mucho más aguda de lo que él hubiera esperado. ¿Cómo puedo saberlo, Lachus?, dijo Albie. Ustedes son los Dox. Resuélvanlo. Dox, repitió Thomas en su cabeza y se le hizo la luz. Debe ser lo más cercano a un médico que tienen aquí. El más bajo ya estaba en el suelo, arrodillado al lado de la chica, tomándole el pulso y escuchando los latidos de su corazón. ¿Quién dijo que Clint tenía que ser el primero? Se escuchó un grito desde la multitud, seguido de varias carcajadas. Yo soy el siguiente. ¿Cómo pueden reírse?, pensó. Está medio muerta. Sintió náuseas. Albie frunció el ceño y esbozó una dura sonrisa que demostraba que no estaba de humor. El que toque a esta chica anunció pasará la noche durmiendo con los penitentes en el laberinto. Desterrado y punto hizo una pausa, girando lentamente para todos pudieran ver su expresión. Más vale que nadie se acerque a ella. Era la primera vez que le agradó oír algo que saliera de la boca del líder. El tipo bajito, al cual se habían referido como Clint por lo que había alcanzado a escuchar, terminó de examinarla. Parece estar bien. Respira perfectamente. La frecuencia cardíaca es correcta, aunque un poco lenta. Quién sabe, pero yo diría que está en coma. 10. Hay que trasladarla a la finca. Su compañero se adelantó para tomarla de los brazos mientras él la sujetaba de los pies. Thomas deseó poder hacer algo más que observar. Cada segundo que pasaba estaba menos seguro de haber dicho la verdad. Ella sí le parecía conocida. Sentía que había una conexión entre ellos, pero le resultaba imposible recordar algo. La idea lo puso nervioso y miró alrededor, con temor de que alguien hubiera escuchado sus pensamientos. A la cuenta de 3 dijo Jeff: 1, 2, 3. La levantaron de una rápida sacudida, casi arrojándola por el aire. Era obviamente mucho más liviana de lo que habían pensado y Thomas estuvo a punto de gritarles que tuvieran más cuidado. Supongo que tendremos que ver cómo sigue, dijo Jeff a nadie en particular. Si no se despierta pronto, podemos alimentarla con sopa. Solo vigílenla de cerca, dijo Newt. Debe ser alguien especial, si no ellos no la hubieran enviado aquí. Se quedó helado. Sabía que él y la chica estaban conectados de alguna manera. Habían llegado con un día de diferencia. Ella le resultaba familiar, sentía un impulso irresistible de convertirse en corredor a pesar de las cosas terribles que había averiguado. ¿Qué significaba todo eso? Albie se inclinó para mirarla una vez más antes de que se la llevaran. Pónganla al lado del cuarto de Benyaga en guardia día y noche. Tengo que saber todo lo que pasa. No importa que hable dormida o se eche un plopus. Vienen y me lo dicen. Bueno, murmuró Jeff.
Luego ambos se fueron hacia la finca arrastrando los pies, mientras transportaban el cuerpo de la chica que rebotaba a cada paso. Los otros habitantes del área finalmente comenzaron a hablar de lo ocurrido, esparciendo sus teorías como burbujas en el aire. Thomas contempló todo eso en silencio. No era el único que sentía esa extraña conexión. Las acusaciones no tan veladas que había recibido unos minutos antes probaban que los demás también sospechaban algo. Pero, ¿qué? Ya se encontraba totalmente confundido y esas imputaciones solo lo hicieron sentir peor. Como si pudiera leer sus pensamientos. Alvis se acercó y lo tomó del hombro. Signo de interrogación abierta. ¿Nunca la has visto antes?, le preguntó. No, nunca. Al menos no que yo recuerde, titubeó. Esperaba que su voz temblorosa no delatara sus dudas. ¿Y si la conociera, qué significaría eso? Signo de interrogación abierta. ¿Estás seguro?, insistió Newt. No, creo que no. ¿Por qué están interrogándome de este modo? Lo único que quería en ese momento era que se hiciera de noche, para poder estar solo e irse a dormir. Alvis sacudió la cabeza y volteó hacia Newt, soltándole el hombro. Algo anda mal. Convoca una asamblea. Habló bajo, de modo que Thomas pensó que nadie lo había escuchado, pero su voz no presagiaba nada bueno. Luego los dos se alejaron y se sintió aliviado al ver a Chuck que se acercaba a él. Dime, amigo, ¿qué es una asamblea? Parecía orgulloso de saber la respuesta. Es cuando se reúnen los encargados. Solo se realiza si sucede algo raro o terrible. Bueno, creo que lo de hoy encuadra perfectamente dentro de esas dos categorías. Algunos ruidos en su estómago interrumpieron sus pensamientos. No terminé mi desayuno. ¿Podemos conseguir algo de comer? Estoy muerto de hambre. Chuck lo miró y levantó las cejas. Signo de interrogación abierta. ¿Ver a esa niña chiflada te dio hambre? Debes ser más enfermito de lo que imaginaba. Dame un poco de alimento y cállate la boca, respondió Thomas tras un largo suspiro. La cocina era pequeña, sin embargo tenía todo lo necesario para realizar una buena comida. Un horno grande, un microondas, un lavaplatos, un par de mesas. Se veía vieja y deteriorada, pero limpia. Al ver los aparatos electrodomésticos y la disposición familiar de los objetos, sintió que algunos recuerdos reales, consistentes afloraban en su memoria. Pero otra vez, faltaba la parte esencial: nombres, caras, lugares, hechos. Era enloquecedor. Siéntate, dijo Chuck. Te voy a traer algo, pero te juro que esta es la última vez. Puedes estar contento de que Sartén no ande por aquí hoy a que ataquemos su refrigerador. Como no había gente en el lugar, pudo relajarse. Mientras el chiquillo andaba por ahí entre platos y panes, sacó una silla de madera que estaba debajo de una mesita de plástico y se sentó. Esto es cosa de locos. ¿Cómo es posible? ¿Quién nos mandó acá? Tiene que ser alguien diabólico. Chuck se detuvo. Deja de quejarte. Acéptalo y no pienses más en eso. Sí, perfecto, dijo, mirando por la ventana. Ese era un buen momento para hacer una de las millones de preguntas que daban vueltas por su cabeza. Entonces, ¿de dónde viene la electricidad? ¿A quién le importa? Yo la uso y ya. Pero qué sorpresa, pensó. Nunca una respuesta. Trajo a la mesa 2 platos con sándwiches y zanahorias. El pan era grueso y blanco, las zanahorias de un anaranjado brillante. El estómago de Thomas rugió de desesperación, se abalanzó sobre sus sándwiches y comenzó a devorarlos. Ah, güey, masculló con la boca llena, al menos la comida es buena. Pudo terminar de comer sin que su amigo dijera una sola palabra. Y tuvo suerte de que el chico no tuviera ganas de hablar porque, a pesar de lo raro que había sido todo lo ocurrido dentro del alcance de su memoria, él se sentía tranquilo nuevamente. Con el estómago lleno, la energía recobrada y la mente agradecida por esos breves momentos de paz,
Decidió que de ahí en adelante dejaría de quejarse y enfrentaría los hechos. Después del último bocado, se recostó en la silla. Bueno, dijo, limpiándose la boca con una servilleta, ¿qué tengo que hacer para convertirme en corredor? Otra vez con eso. Sue dejó de jugar con las migas del plato mientras soltaba un eructo largo y sonoro que lo sobresaltó. Albie dijo que empezaría pronto mis pruebas con los diferentes encargados. Entonces, ¿cuándo me toca con los corredores? Insistió, esperando pacientemente recibir algún tipo de información real. El gordito puso los ojos en blanco con un gesto exagerado, para dejar bien claro lo estúpida que le parecía la idea. Deberían estar de vuelta en unas pocas horas. ¿Por qué no les preguntas a ellos? Ignoró el sarcasmo y prosiguió, ¿qué hacen todas las noches cuando regresan? ¿Qué pasa en ese edificio de concreto? Mapas. Se reúnen en cuanto vuelven, antes de olvidarse de algo. ¿Mapas? Pensó, confundido. Pero si tratan de hacer un mapa, ¿por qué no llevan papel para escribir mientras están ahí afuera? Mapas. Hacía tiempo que no se sentía tan intrigado. Eso podía implicar una solución potencial para la situación en que se hallaban. Por supuesto que lo hacen, pero siempre quedan cosas que tienen que discutir y analizar y toda esa galopa. Además el chico volvió a hacer ese gesto de suficiencia con los ojos. Ellos se pasan la mayor parte del tiempo corriendo y no escribiendo. Por eso se llaman corredores. Thomas pensó en los corredores y en los mapas. ¿Acaso el laberinto podía ser realmente tan inmenso como para que aún después de 2 años no hubieran encontrado una salida? Parecía imposible. Pero luego recordó lo que Albie había dicho acerca de las paredes que se movían. ¿Y si estuvieran condenados a vivir ahí hasta la muerte? ¿Condenados? La palabra le provocó una corriente de pánico y la chispa de esperanza que había traído la comida se apagó con un prolongado silbido. Chuck, ¿y si todos somos criminales? Quiero decir, ¿y si somos asesinos o algo así? ¿Qué? Exclamó, mirándolo como si fuera un demente. ¿Y de dónde vino ese pensamiento tan alegre? Reflexiona por un momento. Nuestras memorias fueron borradas. Vivimos en un lugar que parece no tener salida, rodeados por guardias monstruos sedientos de sangre. ¿No te suena a una prisión? Mientras lo decía en voz alta, le parecía cada vez más posible. Se le revolvieron las tripas. Debo tener 12 años, dijo Chuck. 13 como mucho. ¿Realmente crees que pude haber hecho algo que me mande a la cárcel de por vida? No me importa lo que hiciste o dejaste de hacer. De cualquier modo, has sido enviado a prisión. ¿O acaso esto te parecen vacaciones? Diablos, pensó. Ojalá esté equivocado. No sé. Es mejor que, comenzó a decir Chuck. Sí, ya sé, que vivir en una pila de Clopus, agregó, mientras se levantaba y empujaba la silla debajo de la mesa. El chico le caía bien, pero tratar de mantener una conversación inteligente con él era imposible. Por no mencionar también, frustrante y molesto. Ve a hacerte otro sándwich. Yo voy a explorar. Nos vemos a la noche. Salió al patio sin darle tiempo a que se ofreciera a acompañarlo. El área había vuelto a su rutina usual, cada una en su trabajo. Las puertas de la caja estaban cerradas y el sol brillaba. Cualquier señal de una chica loca trayendo avisos sobre el fin del mundo había desaparecido. Como la visita guiada había sido interrumpida, decidió ir a dar un paseo por el área, y así poder conocer mejor el lugar y acostumbrarse a él. Se dirigió a la esquina noreste, hacia las hileras altas de maíz, que parecían listas para ser cosechadas. También había jitomates, lechugas, chícharos y mucho más que no alcanzó a reconocer. Respiró profundamente, disfrutando del olor fresco de la tierra y de las plantas. Estaba seguro de que el aire le traería algún tipo de recuerdo placentero, pero no fue así. Al acercarse, vio que varios chicos estaban desmalezando y trabajando la tierra de los campos. Uno de ellos agitó la mano y le sonrió.
Era una sonrisa de verdad. Quizás este lugar no sea tan malo después de todo, pensó. No todos deben ser unos idiotas. Tomó otra bocanada de ese aire agradable y dejó de lado los pensamientos sombríos. Había mucho para ver. Continuó por el sector sureste, donde habían construido cercos rústicos de madera para contener a los animales: vacas, cabras, ovejas y cerdos. Sin embargo, no había caballos. Eso es una maldición, se dijo. Los jinetes serían muchísimo más rápidos que los corredores. Mientras pasaba por los corrales, se le ocurrió que él debía haber estado en contacto con animales en su vida anterior al área A. Los olores, los sonidos, todo le resultaba muy familiar. Esa parte no olía tan bien como la de los cultivos, pero aún así, creyó que podría haber sido mucho peor. Explorando la zona, comprobó una vez más lo bien que los habitantes del área mantenían el lugar y la limpieza que imperaba en todos lados. Estaba impresionado por lo organizados que tenían que ser y lo duro que debían de trabajar. Se imaginó que el lugar sería horrible si todos fueran vagos y estúpidos. Finalmente, se encaminó hacia el rincón del suroeste, próximo al bosque. Al acercarse a los árboles escasos y esqueléticos que se erguían delante del monte más denso, lo sorprendió un extraño movimiento a sus pies, seguido de una serie de repiqueteos rápidos y constantes. Miró hacia abajo y alcanzó a ver el reflejo del sol sobre algo metálico: una rata de juguete que pasaba junto a él correteando a toda prisa hacia el bosquecito. Ya estaba a 3 metros de distancia cuando se dio cuenta de que no se trataba de una rata, parecía más bien una lagartija, con unas 6 patas saliendo del tronco largo y plateado. Un escarabajo. Es la forma en que nos vigilan, había dicho Albi. Pudo ver un destello de luz rojiza que barría el suelo delante de la criatura, como si viniera de sus ojos. La lógica le dijo que la mente debía estar engañándolo, pero él hubiera jurado que vio la palabra cruel escrita en grandes letras verdes sobre la espalda redondeada del animal. Algo tan extraño merecía una investigación. Corrió detrás del escurridizo espía y, en cuestión de segundos, penetró en la espesura y el mundo se oscureció. Capítulo 10. No podía creer lo rápido que había desaparecido la luz. Desde el área propiamente dicha, el bosque no parecía tan grande, poco menos de una hectárea. Sin embargo, los árboles eran altos, de troncos macizos, con copas plagadas de hojas. La atmósfera tenía un tono verdoso apagado, como si restaran solo algunos minutos de luz diurna. Era increíblemente hermoso y terrorífico al mismo tiempo. Thomas se internaba en el follaje tan rápido como podía. Al hacerlo sentía los latigazos de las ramas en su cara. De repente, no pudo evitar tropezar con una gruesa raíz que sobresalía del suelo, pero antes de caer logró estirar la mano y aferrarse a una rama. Se balanceó hacia adelante hasta que recuperó el equilibrio. Una acolchada cama de hojas y ramitas crujió debajo de sus pies. Durante la corrida, nunca perdió de vista al escarabajo, que se escabullía por el suelo del bosque. Al adentrarse en la arboleda, la luz roja brillaba con más fuerza ante la creciente oscuridad. Ya había recorrido unos 12 metros, esquivando obstáculos y perdiendo terreno a cada segundo, cuando el escarabajo saltó a un árbol particularmente alto y trepó por el tronco. Thomas se acercó hasta allí, pero ya no quedaban rastros de él. Había desaparecido entre las hojas, como si nunca hubiera existido. Había perdido a ese miserable. Susurró, casi en tono de broma. Por extraño que pareciera, la palabra brotó naturalmente de sus labios, como si ya estuviera transformándose en un habitante del área A. El chasquido de una rana hacia su derecha le hizo levantar la cabeza en esa dirección. Trató de no respirar mientras escuchaba atentamente. Luego sonó otro ruido más fuerte, como si alguien hubiera partido una rama con la rodilla. ¿Quién anda ahí?, gritó, sintiendo un cosquilleo de miedo en la espalda.
Su voz rebotó como un eco entre las copas de los árboles. Se quedó congelado en el lugar, mientras todo se acallaba, excepto el canto de unos pájaros a la distancia. Pero nadie contestó su llamado ni volvió a escuchar más sonidos en esa dirección. Sin pensarlo dos veces, se encaminó hacia el lugar de donde provenía el ruido. Se abrió paso empujando las ramas, sin preocuparse por ser sigiloso. Entornó los ojos, esforzándose por ver en la creciente negrura. Deseó haber llevado una linterna. Ese pensamiento le disparó la memoria. Una vez más, recordó algo tangible de su pasado, sin poder ubicarlo en un determinado tiempo y lugar, ni asociarlo con ninguna otra persona o situación. Era frustrante. ¿Hay alguien por ahí?, volvió a preguntar. Se sentía más calmado, ya que el ruido no se había repetido. Seguramente había sido un animal o quizás otro escarabajo. Por las dudas, insistió. Soy yo, Thomas. El novato. Bueno, el segundo novato. Hizo una mueca y sacudió la cabeza, esperando ahora de verdad que no hubiera nadie, porque parecía un completo idiota. Una vez más, no hubo respuesta. Rodeó un gran roble y se detuvo en seco. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había llegado al cementerio. El lugar era pequeño, tendría unos 10 metros cuadrados, y estaba tapizado por una maleza densa que crecía a ras de suelo. Clavadas en el piso, había varias cruces de madera torpemente realizadas. Sus varas horizontales y verticales estaban atadas con un nudo de cáñamo. Las placas con inscripciones habían sido pintadas de blanco por alguien que estaba, obviamente, muy apurado, a juzgar por la calidad del trabajo. Los nombres habían sido tallados en la madera. Se acercó indeciso a la cruz más cercana y se arrodilló para observar. La luz era tan débil que le parecía estar mirando a través de una niebla oscura. Hasta los pájaros se habían callado, como si se hubieran ido a dormir, y el ruido de los insectos era apenas perceptible. Por primera vez, se dio cuenta de lo húmedo que era el bosque, pues ya tenía la frente y las manos empapadas. Se inclinó sobre la primera cruz. Parecía recién hecha y llevaba el nombre Stephen grabado encima. La N era muy pequeña y estaba justo en el borde porque el tallador no había calculado bien el espacio que necesitaba. Stephen, pensó, sintiendo una tristeza inesperada pero indiferente. ¿Cuál es tu historia? ¿Acaso Chu te mató con su conversación? Se levantó y caminó hasta la siguiente, que estaba completamente tapada por la hierba, con la tierra firme en la base. Debía pertenecer a uno de los primeros en morir, porque su tumba parecía ser la más vieja de todas. Se llamaba George. Miró a su alrededor y vio que había unas 12 sepulturas más. Un par de ellas lucían tan nuevas como la primera que había examinado. Un centelleo plateado llamó su atención. Era distinto del escurridizo escarabajo que lo había conducido al bosque, pero igual de raro. Caminó entre las lápidas hasta que llegó a una tumba cubierta por una lámina mugrienta de plástico de vidrio. Entrecerró los ojos para contemplar lo que había del otro lado y lanzó un grito ahogado cuando la imagen se hizo nítida. Era una ventana que dejaba ver los restos polvorientos de un cuerpo en descomposición. Completamente espantado, pero atraído por la curiosidad, se inclinó hacia adelante para ver mejor. La sepultura era más pequeña de lo normal, solo contenía la mitad de la persona muerta. Recordó la historia de Chuck sobre el chico que había tratado de bajar por una cuerda a través del foso oscuro de la caja y fue cortado en dos por algo que pasó volando por el aire. Había unas palabras grabadas en el vidrio, que resultaban muy difíciles de leer. Que este medio largo sea una advertencia para todos ustedes: no se puede escapar por el hueco de la caja. Sintió el extraño impulso de sonreír. Era demasiado ridículo para ser verdad. Pero también estaba disgustado consigo mismo por ser tan simplista y superficial. Había dado unos pasos hacia el costado para leer los nombres de otros muertos,
cuando una ramita se quebró justo delante de él, detrás de los árboles ubicados al otro lado del cementerio. Luego otro crujido. Y otro. Cada vez más cerca. Y la oscuridad era impenetrable. ¿Quién anda ahí?, gritó. Su voz sonó temblorosa y apagada, como si estuviera hablando dentro de un túnel. En serio, esto es una tontería, agregó. Odiaba tener que admitir lo atemorizado que estaba. En vez de contestar, la otra persona abandonó cualquier intención de ser sigilosa y se echó a correr a través de la arboleda que estaba enfrente del cementerio, rodeando el lugar donde él se encontraba. El pánico lo paralizó. A solo unos pocos metros de distancia, pudo distinguir la sombra de un niño flaquito que corría rengueando rítmicamente. ¿Quién es ese mal? El visitante surgió de golpe entre los árboles antes de que terminara la frase. Lo único que alcanzó a distinguir fue una ráfaga de piel pálida y ojos enormes, la imagen fantasmal de una aparición. Entonces gritó y trató de correr, pero ya era muy tarde. La figura saltó del aire y cayó sobre sus hombros, sujetándolo firmemente con las manos y arrojándolo al suelo. Sintió que una de las placas se incrustaba en su espalda antes de partirse en dos, dejándole un profundo rasguño en la piel. Comenzó a empujar y golpear a su atacante, un implacable revoltijo de piel y huesos brincando encima de su cuerpo. Pareció un monstruo, un personaje de pesadilla, pero él sabía que tenía que ser un habitante, alguien que había perdido la razón por completo. Escuchó un sonido de dientes que se abrían y cerraban bruscamente con un constante repiqueteo. Luego sintió una punzada de dolor cuando el lunático le clavó la boca fuertemente en el hombro. Lanzó un aullido y el sufrimiento se deslizó por su sangre como una corriente de adrenalina. Apoyó las palmas de las manos sobre el pecho de su oponente y presionó, estirando los brazos hasta que los músculos se tensaron contra la figura que luchaba arriba de él. Finalmente, el otro cayó hacia atrás con un fuerte estallido, haciendo pedazos otra lápida. Thomas, jadeando, se arrastró hacia atrás y observó por primera vez a su desquiciado contrincante. Era el chico enfermo. Ben. Próximamente capítulo 11.